¿Qué significará para ustedes ruaj piqepa? Significa verbos reflexivos. Hoy día vamos a trabajar acerca de los verbos reflexivos. ¿Qué es un verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es aquel que se refiere a una acción de un sujeto sobre sí mismo, como bañarse, lavarse, para lo cual nosotros vamos a tener claro lo siguiente: los verbos comunes que nosotros tenemos, o sea, los verbos regulares de nuestro idioma quechua. Aquí tenemos en la primera parte ñaqchay, puñuy, waqay, tusuy, muchay, churay, rikuy, qhaway, armay, t'ipi, waylluy, reqsi, ch'aqlay, rimay, tiyay, sayari, k'ami, p'istuy, p'achay, ch'uti. Estos son los verbos regulares en nuestro idioma quechua. Pero, profe, ¿qué significa estos verbos? Ñaqchay, peinar, puñuy, dormir, waqay, llorar, tusuy, bailar, muchay, besar, churay, poner, rikuy, ver, qhaway, mirar, armay, bañar, ipi, pellizcar, waylluy, amar, reqsi, conocer, ch'aqlay, lapear, rimay, hablar, tiyay, sentarse, sayari, levantarse, kami, insultar, istuy, abrigar, achay, vestir, uti, quitar la ropa. Efectivamente, estos son los verbos regulares dentro de nuestro idioma quechua. Pero, ¿cómo formo, profesor, lo que son verbos reflexivos? Para tener claro lo que son verbos reflexivos, dice aquí, el verbo reflexivo se forma de la siguiente forma. Kamuichis. A todos estos verbos que tenemos, nosotros vamos a anteponer antes de la terminación y el sufijo ku. El sufijo ku. Y al final le colocamos lo que es la y. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ñaqchakuy, peinarse. Puñukuy, waqakuy, tusukuy, muchakuy. Se va a convertir de esta forma lo que es el verbo reflexivo. Agregando ¿qué? Agregando el sufijo ku. Vamos a ver en la siguiente parte. Miren, los verbos reflexivos. Como ustedes pueden ver, como les explicaba anteriormente, que ustedes tienen que colocar este sufijo Q a todos. Miren, Q, a todos, ¿ya? A toditos los verbos regulares hemos colocado el sufijo Q. Entonces, ¿en qué se convierten estos verbos? Cuando tú lo colocas, el sufijo Q se convierte en un verbo reflexivo. ¿En qué se convierte? En un verbo reflexivo. Ñaqchay era peinar, pero cuando tú le has agregado ñaqchakuy, peinarse. Siempre los verbos reflexivos van a tener esta denominación de se. Ñaqchakuy, peinarse. Puñukuy, dormirse. Waqakuy, llorarse. Tusukuy, bailarse. Muchakuy, besarse. Churakuy, ponerse. Rikukuy, verse. Qhawakuy, mirarse. Armakuy, bañarse. Ipikuy, pellizcarse. Wayllukuy, amarse. Reqsikuy, conocerse. Ch'aqlakuy, lapearse. Rimakuy, hablarse. Tiyakuy, sentarse. Sayarikuy, levantarse. K'amikuy, insultarse. Istukuy, abrigarse. Achakuy, vestirse. Ch'utikuy, quitarse la ropa. Entonces, guayaquicuna, panaicuna, estos son los verbos reflexivos. Cuando usted encuentra un verbo con el sufijo Q, usted automáticamente se va a darse cuenta que estás hablando de un verbo reflexivo. Ojo, verbo reflexivo. ¿Ya guayaquicuna? Entonces, pasemos a la siguiente parte. Dice acá, significa conjugación del verbo reflexivo. En este caso vamos a trabajar lo que es verbo ñaqchakuy. Primero, para conjugar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los pronombres personales. No ka, kan, pai, no kaiko, no kanchis, kankuna, paikuna. ¿Ya guayaquicuna? Eso debes tener en cuenta, panay. Guayquey. Si no sabe los pronombres personales, estamos perdidos. ¿Ya? Primero aprende los pronombres personales, luego vamos a poder conjugar.
También hemos trabajado lo que son las conjugaciones del verbo. Ahí tenemos las conjugaciones del verbo. En este caso vamos simplemente a agregar el sufijo ku. ¿Ya? Dice kunan pachapi, tiempo presente. A ver, para tener la conjugación, lo único que debes hacer es quitar la y a todos. Entonces convierte y se queda la raíz del verbo. Ñachchaku, 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 ñachchaku. Pero como ustedes saben, en tiempo presente se le agrega ni, inki, n, iku, inchis, inkichis, inku. Entonces, empezamos con jugar. No cañas chacuni, yo me peino. Cañas chacunki, tú te peinas. Paiñas chacun, él se peina. No caikuñas chacuiku, nosotros nos peinamos. No canchiñas chacunchis, nosotros nos peinamos. Cancuna ñas chacunquichis, ustedes se peinan. Paikuna ñas chacunku, ellos se peinan. Kusa, guayacaycuna. Profe, entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Lo que está de color verde. Son pronombres reflexivos. Miren, me, te, se, nos, se. Esos son los pronombres reflexivos. Entonces, cuando usted conjuga, siempre va a estar acompañado por un pronombre reflexivo los verbos reflexivos. Ojo, ayacaicuna, panaicuna. Ayinchu manachu, usa. Profe, ¿puedo conjugar en tiempo pasado? Claro que sí puedes conjugar en tiempo pasado. Miren, no cañak chakurani, cañak chakuranki, paiñak chakuran. No kaiku ñak chakuraiku, no cañi ñak chakunchi, ñak chakuranchis. Cancuna ñak chakurankichis, paikuna ñak chakuran. Profesor, ¿se puede conjugar en tiempo futuro? También se puede conjugar. Ejemplo, no cañak chakusak, can ñak chakunki, pai ñak chakunka, no kaiku ñak chakusajku. No kanchi ñaqchakusunchis, kankuna ñaqchakunkichis, paikuna ñaqchakunqaku. ¿Ya? Muy bien, guayaqaykuna, panaykuna. Así de fácil son los verbos reflexivos. Vamos a construir aquí nuestras oraciones. Dice acá, ruwaqpi qhipasimichaqkunawan hunt'arimaykuna. Oraciones con verbos reflexivos. Para lo cual, tienen que tener en cuenta siempre sujeto, objeto y verbo. Todos tienen, ¿ah? Sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Ya voy a Kaikuna. Teniendo claro esto, nosotros vamos a poner en práctica los verbos reflexivos, pero dentro de las oraciones. Entonces, empecemos aquí. La primera oración dice, Michi wasipi uyanta upaku. El gato se lava su cara en la casa. Siguiente. Añas unupi chupanta maiwikun. El zorrino se bate su cola en el agua. Muy bien. Siguiente. Awichay orkopi umantat axakun. Awichay significa mi abuela. Mi abuela se lava su cabeza en el cerro. Siguiente. No kalirpupi kiruita kawakusa. Yo me miraré, tiempo futuro, yo me miraré mi diente en el espejo. Siguiente, el último. Kan mozo achata churakuranki. ¿En qué tiempo está churakuranki? Está en el tiempo pasado. Kan, tú te pusiste la ropa nueva. Muy bien. De esa forma, Guayacaicuna, Panaicuna, ustedes pueden construir más oraciones. También pueden conjugar acerca de nuestros verbos reflexivos en un documento aparte. Cuanto más practicas, aprendes nuestro idioma quechua. Ya Guayacaicuna, Panaicuna, les dejo más prácticas en el libro número Tawa. Recuerden, el libro número 4, ustedes van a encontrar ahí más ejercicios que ustedes tienen que resolver y también poner en práctica. Tu pananchikama, guaycaicuna, panaicuna, no cabanca.